Gracias a Dios porque una vez más nos permite compartir estos minutos a través de esta plataforma. Bienvenidos a la célula de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Los invito para que ponga su corazón, su mente a disposición del Señor. Permitámosle al Espíritu Santo hablarnos y darnos la guía que necesitamos cada día para caminar en su voluntad. Así de que bienvenidos. Recuerden que tendremos las preguntas, tendremos también las peticiones. Oraremos por cada una de las peticiones para un milagro y, por supuesto, la exposición de la palabra del Señor. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, gracias, Señor, por esta célula. Gracias, Señor, porque encontramos refugio en tu palabra, Señor. Padre, sometemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a ti, Espíritu Santo, porque tú nos vas a ministrar hoy, vas a restaurar corazones, transformar mentes, Señor, sanar cuerpos. Gracias por tu palabra. Declaramos que esa palabra será implantada en nuestro ser y producirá mucho fruto, Señor. Te lo pedimos, bendecimos a cada persona, a sus familias que se conectan en este momento aquí en Colombia y en diferentes partes del mundo, los que nos escuchan a través de la emisora, en las cárceles, en los hospitales, Señor. Padre, gracias por lo que vas a hacer. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 32 al 39. Si tiene la Biblia, el texto en físico, excelente. Pero de todas formas, a través de la pantalla podemos seguir la lectura. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Gracias. Qué bueno, el Señor omnipotente. Bueno, ¿recuerdan el versículo que dejamos? Deben recordarlo si lo aprendieron, ¿no? Si lo memorizaron. El versículo que dejamos para esta semana es Romanos 10:11. Dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. A ver, repítalo conmigo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos capítulo 10, versículo 11. Para esta semana, uno muy conocido, y los invito a memorizarlo, a declararlo constantemente. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A ver, repítalo conmigo una vez más, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Vamos a darle gracias al Señor, a alabarlo, a adorarlo y luego vamos a tener el tiempo de la oración intercesora. Oraremos por cada petición. Si es posible, escríbanos en el chat su petición. Dios la conoce, por supuesto, y está listo para obrar un milagro. Gracias, Señor. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia.
postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Rey de Gloria. Bate tus manos delante de la presencia del Señor. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Mi escudo eres, mi protección y tu mano poderosa, Señor. Tú me sostienes. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Oh Señor, Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Nos postramos ante ti, Señor. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Te levantaste en gloria, Señor. Muy bien, llegamos a la sección de preguntas y respuestas donde todos participamos, donde hacemos unas preguntas con respecto a un pasaje bíblico y cada uno de ustedes tiene el tiempo, la oportunidad de contestar a las preguntas. Todo con base en el texto bíblico. Y seguimos estudiando el libro de Efesios. Así que vamos con la primera pregunta según Efesios capítulo 4, versículo 3 y 4. Como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Muy bien, entonces según el texto de Efesios capítulo 4, versículo 3 y 4, la pregunta, como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Respuesta, guardar la unidad en el Espíritu Santo y con el cuerpo de Cristo. Entonces nuestra responsabilidad como hijos de Dios está en guardar la unidad en el Espíritu Santo y con el cuerpo de Cristo. Muy bien, esa es la respuesta a nuestra primera pregunta. Vamos con la siguiente, según Efesios capítulo 4, versículo 7. ¿Qué nos dio Dios a cada uno de nosotros? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muy bien, según Efesios capítulo 4, versículo 7, ¿qué nos dio Dios a cada uno de nosotros? La respuesta, la gracia. La gracia nos dio Dios a cada uno de nosotros. Vamos con la tercera pregunta. Han estado muy fáciles y han estado todos participando activamente, así que sigamos. Pregunta número 3, según Efesios capítulo 4, versículo 8. Cuando el Señor Jesucristo subió a lo alto, ¿qué llevó? Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Entonces, según Efesios capítulo 4, versículo 8, cuando el Señor Jesucristo subió a lo alto, ¿qué llevó? Respuesta: llevó cautiva la cautividad. Pregunta número 4. Después que el Señor Jesucristo subió a lo alto y fue exaltado por el Padre, ¿qué nos dio a todos los que creemos en Él? Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien, según Efesios capítulo 4, versículo 8, después que el Señor Jesucristo subió a lo alto y fue exaltado por el Padre, ¿qué nos dio a todos los que creemos en Él? Respuesta: sus dones. Esa es la respuesta, los dones que nos ha dado a cada uno de los que creemos en Él. Según Efesios capítulo 4, versículo 9, pregunta: ¿dónde estaba el Señor Jesucristo cuando subió a lo alto? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Muy bien, pregunta número 5, según Efesios capítulo 4, versículo 9. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo cuando subió a lo alto? Y la respuesta es: en las partes más bajas de la tierra. Última pregunta, pregunta número 6, según Efesios capítulo 4, versículo 10. El Señor Jesucristo subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien, última pregunta, según Efesios capítulo 4, versículo 10, el Señor Jesucristo subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Esa es la respuesta. Así que muchas gracias a todos ustedes que han participado activamente en las preguntas y respuestas. Los invito para que alabemos al Señor. Ya viene el apóstol Enrique Torra a orar por cada una de las peticiones. Y tus hijos, junto a los ángeles, cantaremos de tu gloria, Señor, por siempre. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó. La muerte
Espíritu vive entre nosotros. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cántelo, cántelo, aleluya, aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, Él resucitó y vive en mí, y vivo en su perfecto plan. Oh, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. El vivo está, el vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. El vivo está, el vivo está. Él vive y reina, dele gloria. Él está entre nosotros, oh Señor. La Biblia dice que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, lo recibimos. Quiero decirles que Dios es afluente, que Dios es bueno, que Dios es generoso, que Dios es omnipotente, que su corazón es corazón de amor, porque Dios es amor. Él está interesado en su vida y en mi vida, y Él quiere resolver todas las cosas que tenemos pendientes por resolver, porque Él ya hizo la provisión hace 2000 años. Esa maldición de la pobreza, de la enfermedad, de la muerte prematura, del fracaso, de la derrota, esas maldiciones el Señor las cargó sobre sí en la cruz del Calvario para que hoy nosotros disfrutemos de las bendiciones. No importa cuál sea su necesidad, su problema, Dios es más grande que ese problema. Es más, Dios quiere resolverlo. Coloque la mano sobre la parte afectada. Hagamos la oración, una oración de fe, y después de la oración haga lo que no podía hacer, hágalo en fe y declárelo: soy sano, soy libre en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Tu palabra no vuelve vacía, tu palabra es la verdad. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti en esta hora presentando las peticiones de cada uno de tus hijos. Me uno a ellos en fe, basados en tu palabra. Es tu voluntad que todas las cosas vayan bien en nosotros. Amado Padre, confirma la buena palabra, envía tu palabra sanadora, restaura los cuerpos, Señor, enfermos. Trae liberación, Señor, al alma cautiva, a la mente cautiva. Confirma tu santa palabra. Señor Jesús, gracias porque tú llevaste nuestras enfermedades y cargaste con todas nuestras maldiciones. Pero también gracias por habernos dado tu nombre, el privilegio de usar tu nombre, tu autoridad contra las enfermedades y los demonios. Por la fe en tu nombre, yo ato todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de aflicción en el nombre de Jesús que está atormentando estos cuerpos, estas mentes. En el nombre de Jesús declaro para mis hermanos completa sanidad y libertad. Reprendo
toda vida mala y la echo fuera en el nombre de Jesús y ordeno que los órganos afectados se regeneran, se restauran ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Te alabo y te bendigo. Señor, te pido que restaure las familias, Espíritu Santo, obre en los hogares, que el corazón de los padres vuelva a los hijos, el de los hijos hacia los padres. Señor, gracias por prosperarnos, gracias por derramar tu gracia, tu misericordia en nosotros y traer prosperidad, abundancia a nuestra vida. Reprendo todo espíritu de pobreza, de endeudamiento, toda ruina económica en el nombre de Jesús y declaro completa libertad. Bendigo el trabajo, los negocios de mis hermanos por el poder de la palabra. Señor, extiende tu mano sobre los oyentes en las cárceles, en las clínicas en este momento que nos están escuchando. Señor, confirma la buena palabra. Declaro para ellos paz y libertad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele gracias a Dios. Haga lo que no podía hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es de que los invito este fin de semana a participar de las reuniones. Bueno, esta semana, es decir, mañana estamos iniciando la conferencia en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Tenemos invitados al profeta y pastor Rafael Adimawa. Él viene de Nigeria para ministrarnos. También vendrá desde California Papa Gil, o el pastor A.L. Gil, para ministrarnos acerca de la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de la gloria de Dios. Y el maestro Héctor Manso. Ellos estarán estos días, jueves, viernes, sábado y domingo, en la sede principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Ya los horarios aparecerán ahí en la pantalla. Los invito a ajustar sus actividades de estos días y no se pierda estas conferencias. En la mañana y por supuesto en la tarde a las 6, allí los esperamos. Bueno, vamos a ver estos anuncios y luego vendrá la palabra del Señor para ser impartida. En esta ocasión, Milton nos la comparte. La manifestación de la gloria de Dios, nuevos comienzos de señales y maravillas. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Desde Nigeria, Rafael Adimawa. Desde Estados Unidos, A.L. Gil y Héctor Manso. Iglesia Cristiana PAI, junio 23 al 27, calle 17A, número 3361, jueves 23, 10 de la mañana y 6 de la tarde, viernes 24, 8, 10 de la mañana y 6 de la tarde, sábado 25, 7, 9, 10 y 30 de la mañana y 4 de la tarde, domingo 26, 6, 8 de la mañana y clausura 3 y 30 de la tarde. Lunes festivo 27, 7 de la mañana, ayuno y oración. Iglesia Cristiana PAI, calle 135, número 17A39, Barrio Contador. Sábado 25, 10 y 30 de la mañana. Domingo 26, 10 y 30 de la mañana. Info 601-744-2851. Entrada libre. Muy buenas noches a todos, muy contento de estar nuevamente con ustedes, feliz de la oportunidad que tenemos hoy de poder impartir la palabra y de poder dar unos pensamientos que vienen de parte de Dios. Voy a hacer una pequeña oración. Señor, te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí juntos, reunidos, Señor, de utilizar los medios tecnológicos para poder acercarnos más como pueblo, Señor, y poder expandir el reino, Señor. Que tus pensamientos estén hoy, Señor, en mi boca, Señor, y que tú te glorifiques. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, cuando nacemos, tenemos la necesidad de estar aprendiendo todos los días, ¿no? Porque cuando nacemos, pues no lo sabemos todo. Tenemos que aprender a hablar, a comer, a caminar, a tener siempre cualquier actividad que nosotros vayamos a hacer, tenemos que aprender a hacerla. Por lo tanto,
nacemos siendo discípulos, o sea, aprendices, ¿sí? Y en el transcurso de la vida mantenemos a diferentes maestros, maestros de vida, maestros en la carrera que escojamos, maestros en las actividades que queramos aprender a hacer. La palabra discípulo viene de la palabra griega matetes, que significa aprendiz. Pero esta palabra aprendiz es más profunda que solo estudiar o aprender algo, no más, sino es muy profundo. Esto implica una relación con su maestro, ¿sí? Cuando el discípulo es realmente discípulo de su maestro, adopta las filosofías, las enseñanzas, las prácticas y el estilo de vida de quien está aprendiendo o de su maestro. Ahora vamos a hablar de alguien que es el maestro de maestros, que es el Señor Jesucristo. En Marcos 1, 14 al 19, lo podemos anotar para que lo miremos en su casa y lo podamos mirar más a profundo, pero nos muestra cómo el Señor Jesucristo inicia predicando el Evangelio inicialmente. Esto lo hace después de que fue bautizado, de que el Espíritu Santo descendió sobre él, y empieza primero a predicar, a enseñar, y después de eso elige a 12 discípulos. Empieza a elegir a personas de diferente rango social y también de diferente conocimiento, unos doctores o solo pescadores, y así diferentes personas. Eligió a 12. Estos 12 personas se convirtieron en sus discípulos y fueron 3 años, más aproximadamente, en los cuales él impartió su enseñanza, ¿sí? Su vida, lo que era Jesús, ¿sí? Y ellos se convirtieron en sus discípulos porque comenzaron a adoptar ¿qué? Su filosofía, sus prácticas y su estilo de vida, lo que Jesús impartía. Por eso ellos fueron sus discípulos. El Señor Jesús hizo algo muy chévere. No solo se quedó con ellos 12, y eso es algo muy bueno para nosotros, ¿sí? Porque no solo se quedó ahí, sino abrió la puerta. Miremos Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces miremos cómo Jesús trajo la verdad, la palabra de Dios, ¿no? Reconocemos que el plan perfecto de la salvación, reconocemos que el Señor Jesús hizo una obra perfecta aquí en la tierra, ¿sí? Y la impartió ¿a quiénes? A aquellos que estaban ahí, a sus 12 discípulos. Pero ahora nos dice, si nosotros tenemos esa palabra, la guardamos en nuestro corazón, entonces dice que somos sus verdaderamente discípulos. O sea, abrió. O sea, yo soy discípulo de Jesús. Así diga en su vida, hoy declárelo, yo soy su discípulo. El Señor Jesús también hizo algo que vemos que es muy notable y lo está dentro de los evangelios, y son muy, las hemos mencionado mucho y las hemos escuchado, que son las parábolas. Pero estas parábolas, ¿a quiénes iban dirigidas? A todos, en general. Él llegaba y hablaba a las grandes multitudes y hablaba ¿qué? En parábolas. ¿Qué es una parábola? Es como una historia ejemplo, ¿sí? Es la forma en que una persona le habla a otra o se hace explicar no técnicamente, ¿sí? Porque cuando uno es estudiado en un área específica, cuando habla con otro, pues habla términos muy técnicos, ¿sí? De términos que no cualquiera, si no los conoce, pues no los puede entender. Entonces, ¿qué hace uno cuando está hablando una persona que no conoce esa área? Pues hablar en palabras no técnicas, sino como historias o formas en que los demás me puedan hacer entender. Eso hacía el Señor Jesús. Pero esas parábolas, Él las enseñaba a toda la gente, pero a sus discípulos les hablaba directamente, más claro, ¿sí? Les hablaba frente a frente, no con historias sino directamente. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que ellos pudieran retomar bien la esencia de lo que Él quería decir. Miremos Marcos 4:11. Y él les decía: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios,
pero para los que están fuera, todas las cosas están en parábolas. El Señor Jesús nos dejó un legado. Quiero retomar 3 puntos específicos. Sí, que me gustó mucho de lo que Jesús, del legado de Jesús. Es muy grande el legado que Jesús dio, pero voy a mencionar 3. El primero es que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Miremos Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es una de las fortalezas que el Señor Jesucristo tuvo, que fue obediente en todo tiempo. En tanto que decía que si querían ver al Padre, o quién era el Padre, que lo vieran a Él mismo, porque Él siempre hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Ahora, esta obediencia, como la mencioné, no es a cualquiera ni con cualquier cosa, sino al Padre. Miremos Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, en el tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tuvo una comunión muy completa con el Padre. Miremos Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Una unidad. Cuando hablamos de una unidad, significa que uno tiene tal relación con la persona que sabe qué es lo que va a hacer, qué va a pensar o qué va a pasar. ¿Sí? Y una vez dice, ayúdeme a hacer una sorpresa tal. Entonces uno, como somos muy amigos, me llaman a mí para eso y yo sé cómo va a actuar y cómo hacer para poder darle la sorpresa, porque ya sé más o menos cómo piensa. Y así era el Señor Jesucristo, eran uno, tenían tal relación que podía saber cómo el Padre quería que se hicieran las cosas. Por eso andaba en su voluntad. Y el Señor Jesús tenía una sabiduría asombrosa aquí en la tierra. Cuando estaba hablando, cuando es hombre, de una sabiduría asombrosa, y también hacía milagros. Miremos Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Era sobrenatural, el Señor Jesús era totalmente sobrenatural. La gente no podía entender lo que Él hacía, ¿sí? Era tal su sabiduría y hacía milagros. ¿Pero por qué? Porque Él vivía una vida totalmente consagrada, haciendo ¿qué? La voluntad del Padre, porque era obediente. ¿Sí? Esto que Él vivió es el ejemplo de cómo nosotros debemos vivir. ¿Sí? De pronto uno lo ve como tan difícil, como tan complicado, pero no. Realmente lo único que tenía que hacer era ser obediente. ¿Sí? Obediente a la palabra, obediente a tener una relación con el Padre. Y entonces con eso no le es tan difícil poder ser ese discípulo. ¿Sí? Porque si miramos esto, Jesús era el discípulo del Padre. Permanecía en contacto con Él. ¿Sí? Porque lo difícil es uno tomar decisiones, es uno poder tener un problema y ¿ahora qué hago? No, y ahora me toca mirar qué hago. Eso es lo más difícil de la vida. Uno a veces, el estrés es la enfermedad actual, y es por eso, porque uno no sabe cómo solucionar las cosas. Pero el estrés se quita y sé cómo solucionar las cosas cuando el que sabe soluciona el problema. Uno anda, eso pasa mucho en las empresas, uno cuando le toca solucionar el problema, pero cuando mi jefe me dice, no, haga esto, esto y esto y esto, pues yo lo hago y pues ando desestresado porque yo solo tengo que hacer lo que me dijeron. Y esta es la relación que hay entre el Padre y Jesús. El Padre le decía lo que había que hacer y Jesús lo único que hacía era hacerlo. Y esa es la misma relación que nosotros tenemos que tener con el Padre y con Jesús. Solo hacer su voluntad y el resto de cosas salen por sí solas. Miremos Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces vemos cómo Él confirma eso, de que si mientras yo creo en lo que Jesús hizo y mantengo el lineamiento de Jesús, mantengo su voluntad, entonces las cosas que Él hizo, las haré, y dice que aún mayores, imagínense. Imaginemos en eso. Entonces vemos que no es tan complicado, sino es solo obedecer, ser obedientes. Ahora, el Señor Jesús nos dio
una orden, ¿sí? Y esta es una orden que a veces nosotros creemos que es solo para quienes, los líderes de la iglesia, los que asisten de pronto mucho a la iglesia o les gusta asistir a la iglesia, o a los pastores. No, a veces creemos que solo es eso. Y aquí esto es un mandato para quienes, para todos los que hemos aceptado a Cristo en su corazón, a los hijos de Dios. Miremos Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, predicar el evangelio, yo no puedo enseñar lo que no vivo. Sí. Si a mí me dicen, venga, me enseña a conducir un vehículo, pero yo ni siquiera sé qué es una barra de cambios, qué es un volante, qué es un freno, pues es imposible poderle yo enseñar a otro. Tengo que ya conducir y pues ser diestro para poder enseñar a otro. Entonces eso significa que si yo he leído todos los días la palabra, permanezco meditando en ella en relación con Dios, entonces ya puedo predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces, cuando vivo el evangelio, que eso es vivir el evangelio, puedo predicar. Ahora miremos qué sigue. Miremos Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, como ya he aprendido del Maestro, ya tengo una vida en obediencia, puedo predicar el evangelio, entonces aquellos que he predicado ahora puedo discipularlos. ¿Qué les discipulo? Lo que yo he aprendido. Esa vida maravillosa que el Señor Jesús nos ofrece, pues la enseño, ¿sí? Y así entonces podemos tener una doctrina sana, un conocimiento pleno de Dios, y no dejamos a la gente que solo conozca a Jesús y permanezcan de un lado para otro porque no saben más. Pero nosotros sí le hemos enseñado porque también hemos aprendido también de Jesús como Jesús aprendió del Padre. Hay unas pequeñas condiciones que tenemos para poder ser discípulos y asimismo continuar con el legado de Jesús. La pregunta es, ¿soy seguidor de Cristo? Ya conociendo de que si soy discípulo, entonces ¿qué tengo que hacer? Adoptar las filosofías y enseñanzas, prácticas y estilo de vida de Jesús cuando Él vivió aquí en la tierra. ¿Lo hago? Esa es una pregunta que debería de hacerme. La segunda pregunta es, ¿en lo que yo hago, encaja Cristo? Esa es una pregunta muy importante. ¿En mi trabajo, en lo que yo hago, encaja Cristo? Realmente, como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ahora, si estoy en una situación diferente, que no estoy rodeado con gente o hermanos en Cristo, entonces sí me comporto realmente como un hijo de Dios. Esas dos preguntas tenemos que hacerlas antes de eso. Si eso pasa, entonces estas son unas pequeñas condiciones. Primero, nacer de nuevo. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recordemos que este nacer de nuevo es partir mi vida totalmente en dos. Dejar los pensamientos humanos, ¿sí? La vida pasada, lo que como yo creía que era la vida, tengo que morir a ello, ¿sí? Y ahora reconocer los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, que es la que me dice cómo debo de hacer, porque claro, si muero esos pensamientos necesito unos nuevos pensamientos. ¿Cuáles son? Los de la palabra de Dios. Esos son los nuevos pensamientos que tienen que haber en mi vida. Segundo, la oración es parte esencial en mi vida. Miremos Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahora, ¿en qué lugar o en qué posición de importancia en mi agenda está la oración en el día? Miramos en los evangelios del Señor Jesús, la palabra nos menciona de que Él permanecía, puede ser en cualquier momento, Él llegaba y se retiraba 2 horas, 3 horas, toda una noche, ¿sí? En cualquier momento Él salía a orar, ¿sí? ¿Qué era esa oración? Fortaleciendo esa relación con el Padre. Así nosotros también tenemos que hacer. Escuchar a Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Recordemos que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿la certeza de qué? ¿La convicción de qué?
Pues aquí nos dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, vivimos la palabra, la metemos dentro de nuestro corazón, la analizamos muy bien, permanecemos en ella, entonces ya podemos tener una certeza, un conocimiento de, ¿sí? Al tener ese conocimiento de, entonces ahí sí puede ser activa la fe. Entonces eso es escuchar a Dios. ¿Sí? A veces creemos que tiene que ser voz audible total. No, los pensamientos de Dios ya están escritos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creerlos, ¿sí? Estudiarlos, y ahí entonces se activa la fe, el escuchar a Dios. Cuarto, creer en Él. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Él. ¿Creer qué? En su obra. ¿Creer en qué? En lo que Él hizo. ¿Sí? En todo el plan de redención, eso es creer en este plan de redención. Amarlo. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Con todo lo que soy. Cuando amamos algo, no existen fronteras. No existen murallas, no existe nada. No, yo hago lo que hay que hacer cuando lo amo. Cuando no amo, pues le saco peros. ¿Sí? Por eso hay que amar a Dios para poder ahí sí saltar. Servirle. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Honra a los que servimos al Señor. Sirvámosle. Eso es efectivo. El Señor nos bendice en gran manera. Servir a otros. Mateo 20:26-27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. El servicio a otros, amar a otros, a estar mirando qué necesita el otro para nosotros estar ahí apoyándolo y poder dar una palabra, que eso hace parte de hacer discípulos. Servir a otros es súper importante. Entonces recapitulemos ya para terminar. Dice que el discípulo, y esta es una frase que me gustaría que tuviéramos en el corazón, ¿sí? Y dice, un verdadero discípulo de Jesús despierta en otros la relación con Dios. Cuando uno realmente ya puede despertar en otros esa relación con Dios, que ellos se puedan enamorar con el Padre, tener esa relación profunda, que uno haya podido lograr eso en ellos, de estar ahí en constante, amándolo, ayudándolo, sirviéndolos, estando ahí con ellos como lo hizo Jesús con sus discípulos. Entonces ya estamos logrando ¿qué? Ser un discípulo verdadero de Jesús. Y siempre derribemos esos argumentos. Miremos 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, cualquier cosa que nosotros tengamos, que a veces decimos que el trabajo, que el tiempo, que una cantidad de cosas, derribemos eso y continuemos adelante. Si esto pasa, vamos a encontrar que en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esto es buscar primeramente el reino de Dios, ser discípulo de Jesús. Y entonces ahí sí ya todas las cosas serán añadidas. Así que si hoy posiblemente hemos podido llevar muchos años en el Evangelio, 1, 2, 3, 20 años, no sé, y de pronto no hemos sido discípulos de Jesús, no es tarde, es tiempo para hacerlo. Y si usted, que está escuchando esta palabra, quiere ser discípulo de Jesús y no ha aceptado a Jesús, lo invito a que haga esta oración con nosotros, y le pido a Danilo que por favor nos dirija. Claro que sí. Usted va a cerrar sus ojos y va a repetir con fe cada frase que pronuncie, cada palabra, creyendo en su corazón. Cierre sus ojos. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día de los muertos, que traspasaste los cielos
y nos sentaste en lugares celestiales. Hoy te invito a que vengas a vivir en mi corazón. Reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora, Espíritu Santo, como Hijo de Dios, tú vives en mí, guíame a toda verdad, glorifícate en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los bendigo, muchísimas gracias por estar atentos, por tomar nota y recuerden, estos días vamos a estar en Congreso, vamos a tener una palabra muy especial, así que los invitamos a que estemos aquí juntos y en armonía en la casa de Dios. En el nombre de Jesús, amén. La manifestación de la gloria de Dios, nuevos comienzos de señales y maravillas. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Desde Nigeria, Rafael Adimawa. Desde Estados Unidos, A.L. Gil y Héctor Manso. Iglesia Cristiana Pai, junio 23 al 27, calle 17A, número 3361. Jueves 23, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Viernes 24, 8, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Sábado 25, 7, 9, 10 y 30 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 26, 6, 8 de la mañana y clausura 3 y 30 de la tarde. Lunes festivo 27, 7 de la mañana, ayuno y oración. Iglesia Cristiana Pai, calle 135, número 17A39, Barrio Contador. Sábado 25, 10 y 30 de la mañana. Domingo 26, 10 y 30 de la mañana. Info 601-744-2851. Entrada libre.